Bienvenidos a este video de nomenclatura orgánica realizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la carrera Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad de Colima. Mi nombre es Danis Paola Briones Angulo. Mi nombre es Diego Armando Polanco Hernández. Y el mío es Mitzi Guadalupe Medina Gómez. Bueno, vamos a empezar esta presentación hablando sobre los alcanos, dando su definición en términos generales, ¿no? Los alcanos son hidrocarburos, son compuestos que contienen átomos de carbono e hidrógeno. Son moléculas nada más con un solo enlace, no pueden tener más. Y el alcano más sencillo sería el metano, que contiene solamente un átomo de carbono. Otros alcanos también son conocidos por el etano, que tendría 2 carbonos, propano 3 carbonos y el butano con 4 carbonos. Hablando sobre la nomenclatura de alcanos, en esta tabla nos podemos apoyar para ver con cuántas cantidades de carbono qué prefijo le corresponde y qué fórmula química. Por ejemplo, ya dijimos que el alcano más simple es el metano, y aquí podemos ver, pues tiene un carbono, el prefijo sería met, y en la fórmula química vemos que respectivamente nada más tiene un carbono con 4 hidrógenos. El segundo sería etano, con 2 carbonos, 6 hidrógenos, 3 propano, 3 carbonos, 8 hidrógenos. En el anterior dije 3, pero son 2, perdón. 4 con butano, 4 carbonos, 10 hidrógenos, 5 pentano con 5 carbonos y 12 hidrógenos, y así sucesivamente, pero pues igual nada más les ponemos las 3 primeras. ¿Dónde podemos encontrar estos alcanos? La fuente comercial más importante para los alcanos sería el gas natural y el petróleo. El gas natural contiene principalmente lo que es metano y etano, pero también tiene ciertas cantidades de propano y de butano. El petróleo es una mezcla de alcanos líquidos y también contiene otros hidrocarburos. Estos hidrocarburos se formaron cuando los animales marinos y plantas muertas y hundidos en el fondo de mar, obviamente mar pues que no es de playa habitada ni demás, mares olvidados por así decirlos, pues estaban ahí con sedimentos en un medio que carece de oxígeno y cubiertos por varios millones de años a altas temperaturas y a altas presiones hasta formar pues su forma actual. Para cerrar con los alcanos, explicaremos tantito sobre los ciclohexanos también. Un ciclohexano es un cicloalcano, básicamente, o también se puede llamar hidrocarburo alicíclico, formado por 6 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno, por lo que su fórmula es de 6 carbonos, 2 hidrógenos. Es un disolvente apolar muy utilizado con solutos del mismo tipo y se obtiene de la ciclación de compuestos alifáticos o de la reducción del benceno con hidrógeno a altas presiones en presencia de un catalizador. Por consiguiente, vamos a hablar sobre la nomenclatura de alquenos. Los alquenos son aquellos hidrocarburos los cuales cuentan con un doble enlace carbono-carbono en su molécula, por lo cual son considerados insaturados. Estos cuentan con una fórmula general que es CnH2n. Ciertamente se podría decir que estos no son más que un alcano que ha perdido un hidrógeno, produciendo como resultado un enlace doble entre 2 carbonos. Cuando nos adentramos más a la nomenclatura de alquenos, se pueden presentar diferentes tipos, dependiendo de lo que se quiera nombrar. Por ejemplo, como podemos ver, primero tenemos el nombramiento de alquenos para la cadena abierta. Para ello, se pueden seguir 3 pasos principales. El primero de ellos es nombrar el hidrocarburo principal. Recuerden, siempre buscando la cadena más larga. De ahí, lo que se hace es numerar los átomos de carbono en la cadena, siempre empezando con el lado que esté más cerca a una ramificación. Y finalmente, escribiendo el nombre completo del compuesto orgánico. Recordando siempre, primero, marcar el número de la ramificación, después el nombre de la ramificación y finalmente agregando el nombre principal de la cadena. Todo esto en orden alfabético. Para nombrar los cicloalquenos
Podemos usar la misma base para nombrar a los alquenos de cadena abierta. Claro, con la diferencia de que al no haber un inicio fijo, la numeración comienza en el doble enlace, el cual contendrá los carbonos 1 y 2, y la numeración seguirá en la dirección en la que el sustituyente más cercano esté. Y como vemos en la imagen, esa es una de las maneras en las que podemos nombrar a un cicloalqueno. Podemos denotar que la cadena empieza al principio del doble enlace y sigue por la ramificación más cercana, por lo cual tenemos el 1,5-dimetilciclopenteno. Otra de las maneras en las que podemos nombrar a los alquenos es con la isomería cis-trans. Este tipo de isomería se utiliza para los enlaces alquenos, los cuales no pueden rotar, puesto que este proceso requiere del uso de una gran cantidad de energía. Dado que estos compuestos no pueden interconvertirse espontáneamente, el orden que ocupan sus sustituyentes son de importancia para identificar los compuestos. Es realmente sencillo nombrar a un alqueno con la isomería cis-trans, puesto que lo único que se hace es nombrar el alqueno de manera completamente normal y agregar al principio de la oración la palabra cis o la palabra trans, dependiendo de cuál es. Sabemos que se usa la denominación cis para dar a conocer que los sustituyentes de un alqueno están del mismo lado, y se usa la denominación trans para dar a conocer que los sustituyentes están del lado opuesto. La tercera manera de nombrar un alqueno es con la designación Z. La designación Z cumple el mismo trabajo que la designación cis-trans, que la única diferencia que es para enlaces dobles tri y tetrasustituidos. Las letras provienen de las palabras alemanas gegen, el cual representa la E, y zusammen, el cual representa la Z, los cuales significan separados y juntos respectivamente, por lo que podemos saber que en gegen entonces es para demostrar que los sustituyentes están del lado contrario, y zusammen es para demostrar que los constituyentes están del lado junto, igual. Para saber si tenemos un engagement o un zusammen, lo único que tenemos que hacer es conocer los grupos de prioridad. El grupo más pesado va a ser el grupo de prioridad. Si tenemos los dos grupos más pesados de un lado, tenemos una representación de zusammen. Y si tenemos los grupos de lados contrarios, entonces es engagement. Al igual que en la denominación cis-trans, solamente se agrega al principio de la oración la letra E o la letra Z, dependiendo de qué es lo que queramos representar. Los alquenos están presentes en varios sectores industriales. Ejemplo de ello es que en los Estados Unidos se producen alrededor de 26 millones de toneladas de etileno y 7 millones de toneladas de propileno, los cuales se utilizan en la síntesis de polietileno, los plásticos comunes que usamos todos los días. Y ahora continuamos con los alquinos. Los alquinos son los hidrocarburos que contienen triples enlaces entre átomos de carbono y carbono. Estos responden a la fórmula empírica de que si tenemos X número de carbonos, tendremos el doble de átomos de hidrógeno menos 2. Estos compuestos tienden a ser lineales y, bueno, ya que por el triple enlace, ya que de lo contrario el triple enlace se vería sometido a bastante presión o, pues sí, las fuerzas intermoleculares lo jalarían bastante. Entonces, sus ciclos tienden a ser a partir de 8. El alquino más simple es el etino, que es una unión de CH y CH, que también es llamado acetileno por la forma en la que se sintetiza. En el enlace sigma de los alquinos entre los dos carbonos interviene un orbital sp por cada átomo de carbono, mientras que el otro forma parte de sus otros dos enlaces. Esto deja dos orbitales p sobre cada átomo de carbono que se recubren con los del carbono consecuente, formando orbitales pi perpendiculares. Esta densidad resulta en que el compuesto adquiera una molécula lineal, pero con simetría cilíndrica, o sea, su densidad de electrónica será cilíndrica, como se muestra en la imagen. Tenemos que el enlace principal es el enlace sigma, es el más fuerte, y perpendicularmente tenemos los dos enlaces pi, uno digamos sobre y otro abajo.
Sin embargo, pues como sabemos, los electrones no son moléculas que sean fijas, sino que se van moviendo y esto provoca la densidad cilíndrica. Y para la nomenclatura usaremos las mismas que usamos para los alcanos y para los alquenos, es decir, nombraremos a sus sustituyentes dependiendo de dónde se encuentren y debemos encontrar la cadena más larga que incluye al triple enlace en este caso. Sin embargo, usaremos la terminación ino en vez de ano o eno como en los alcanos y alquenos. Y pues aquí tenemos algunos como el etino o acetileno, el propino, el 1-butino, que indica que en el primer enlace es donde está el triple enlace, o sea, en el primer carbono. El 2-butino, que indica que el triple enlace está en el segundo carbono y así sucesivamente. ¿En dónde se encuentran los alquinos? Estos se utilizan en la fabricación de plásticos como el polivinilo de cloruro o policloruro de vinilo, y que son polímeros acrílicos o de acetileno. También en medicamentos como el etinilestradol, que es una hormona femenina que se usa a menudo en las píldoras anticonceptivas, y en citostáticos, que son usados contra el cáncer. Algunos gases como el propino y el 1-butino son usados para soldadura y cortado, principalmente para hacer los materiales de soldado como los sopletes, ya que el triple enlace les proporciona un punto de fusión bastante elevado, llegando hasta los 2800 grados centígrados. Y los polialquinos pueden ser semiconductores orgánicos y pueden tener propiedades similares a las del silicio, que pues es un elemento que forma la mayor parte de la corteza terrestre. Sin embargo, tienen una propiedad que les permite ser flexibles, al contrario que el silicio, lo cual pues les permite ser usados en más aplicaciones. Como punto final, siguen los aromáticos. ¿Qué es un aromático? Los aromáticos son la clase de compuestos orgánicos que contienen anillos de 6 miembros parecidos a los del benceno, con los 3 dobles enlaces que van intercalándose entre cada carbono. Y en la nomenclatura de los aromáticos, de los compuestos aromáticos, tenemos que como base siempre vamos a tener un benceno, que es esta estructura de aquí. Para nombrarla, identificaremos su grupo sustituyente y al igual que en los demás hidrocarburos, se pondrá primero el grupo sustituyente y después el nombre benceno. Cuando el benceno es el sustituyente en lugar de la cadena principal, es cuando tenemos una cadena de más de 7 átomos de carbono. Por ello, pues va a ser más grande que el benceno, que son 6, y el benceno pasará a ser un sustituyente. En este caso, que el benceno sea sustituyente, se le llamará fenil. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos, como el metilbenceno, que también es llamado tolueno, y de hecho muchos de los compuestos del benceno se nombran por, digamos, nomenclatura pues trivial, y la IUPAC acepta muchos de estos. Y además tenemos los prefijos orto, meta y para, que nos indican que los aromáticos solo pueden tener, bueno, los aromáticos con dos sustituyentes solo tienen dos estructuras. El orto, que es cuando están en el sustituyente 1 y 2, el meta cuando están en sustituyente en el número 1 y en el 3, y el para cuando están en el sustituyente 1 y 4. Y pues si seguimos dando la vuelta, pues ya regresaría a ser un meta, y así sucesivamente. Entonces esto nos dice que solo tiene 3 estructuras posibles y es importante para las reacciones de estos. Y bueno, ¿en dónde están este tipo de hidrocarburos o compuestos? Como su nombre lo dice, pues tienen propiedades aromáticas que confieren olores. Un caso muy particular de esto es en su hidrocarburo, que es la gasolina, el diésel u otros combustibles. Como sabemos, estos tienen un olor muy particular, y pues es proveniente de estos compuestos. Otros fármacos contienen anillos aromáticos que en este caso, en lugar pues, de dar olor como tal, les permite interactuar selectivamente con proteínas u otros receptores del cuerpo, pues ya sea imitando o siendo permeables a membranas. Además, están en gamas de productos de consumo como fragancias, cosméticos o detergentes, por lo antes mencionado, de que tienen un aroma muy particular dependiendo del compuesto, de sus sustituyentes y de cómo se ha tratado. Y otra parte está en los colorantes y pigmentos, que contienen sus grupos para que les confieran colores brillantes y pueden ser usados en pinturas, telas, etc. Aquí acabó el video.
Muchas gracias por ver, esperemos que haya sido de su agrado. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.